Muy buenos días a todos. El acta de la sesión número 2 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 3 queda a disposición de las señoras y señores diputados y me dice el secretario que no hay cuenta. Lo que sí quiero señalarles es que las actas las estamos haciendo de la siguiente manera. Se hace un resumen de las presentaciones que han hecho, en este caso, tanto el comandante en jefe del Ejército como el ministro de Defensa. Se hace un resumen y se adjunta como parte integrante del acta todo lo que ha sido la versión taquigráfica de esta sesión. Así que ese es un poco el sistema. Así que vamos a hacer pasar a nuestros invitados, citados en este caso. Hay dos citados y un invitado. ¿Ah? Tiene por objeto recibir en esta sesión al Contralor General del Ejército, el general de brigada Rodrigo Carrasco, y a quienes ejercían los respectivos cargos durante el año 2014, el tesorero del Ejército, el coronel Samuel Poblete, comandante de la división de mantenimiento, el general de brigada que pasó a retiro en diciembre, Héctor Ureta, y el último que teníamos invitado es el comandante de apoyo a la fuerza, que estaba al año 2014, cuando se descubre estos hechos irregulares e ilícitos, el general Iván González, que se encuentra en Estados Unidos. Les cuento que igual nos informó el Ejército que en caso que lo queramos citar a este general, que se encuentra, como dije, fuera del país, le podamos avisar con 15 días de anticipación para poder desarrollar todas las acciones correspondientes. Yo lo dejaría pendiente por ahora, sin perjuicio que lo discutamos después en la comisión, pero nos entendimos perfectamente que no podía asistir siendo invitado el jueves pasado o el miércoles pasado a la sesión de hoy día martes, pero yo creo que conforme avancen los antecedentes podemos solicitar esa citación. Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Yo creo que lo más práctico sería desde ya fijarle una fecha, cosa que sea con más de 15 días de antelación, para evitarse cualquier problema y dejarlo establecido con mucho tiempo, no sé, 3, 4 semanas y listo. Muy buena idea, así lo vamos a acordar y lo dejamos para marzo. Yo creo que una buena fecha lo ponemos acá. Acordado. Sí, diputado Telier. Buenos días. ¿Decimos algo usted? ¿Hacemos pasar a la persona para que se enteren? Bueno, cómo no. Yo también tengo un oficio, diputado, porque en la sesión pasada quedaron algunos documentos que no iban a mandar de parte del Ministerio, pero creo que para efectos del orden es bueno que vayan quedando registrados vía oficio, que no sean una situación que plantean los ministros o los invitados. Adelante, general. Adelante. Mire, para efecto de un resumen, vamos a darle la palabra inmediato a nuestros citados e invitados. Quiero contarles que hemos mandado 3 oficios de parte de esta comisión que fueron remitidos la sesión pasada, que yo creo que sería bueno que la Secretaría se los entregara a todos los señores diputados, de tal manera que los vayan ordenando en sus respectivas carpetas. Un oficio al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Defensa Nacional por los fondos de la ley reservada, particularmente las instrucciones, las directivas de instrucciones, dónde se encuentran los fondos, etcétera. Ese es el primer oficio que en su primer momento pidió el diputado Rincón. Oficio sobre los contratos de las empresas involucradas con otras instituciones de las Fuerzas Armadas desde el año 2011 en adelante, que es lo que pidió el diputado Asbun en su momento. Y el tercer oficio que remitimos es un oficio al Ministerio de Defensa con los contratos suscritos con las empresas involucradas y mediante qué modalidad, en el caso de este no al Ministerio, es al Ministerio de Defensa, pero particularmente al Ejército, con las empresas involucradas, que son estas 6 empresas que se señaló en la presentación del ministro, y mediante qué modalidad se realizó esta contratación, si fue trato directo, licitación pública o licitación privada. Entonces, quedaron varias, y eso es lo que estaba explicando para que ustedes sepan, quedaron varios
peticiones que se hicieron aquí por los diputados, pero que no quedaron registrados como oficio, sino que más bien tanto el ministro como el comandante en jefe del ejército quedaron en enviar la información. Pero si me permiten, yo la tengo, se lo voy a entregar, de tal manera que podamos acordar el oficio respectivo para que quede ordenado desde el punto de vista de la Secretaría. Y son los siguientes oficios, si les parece, y le doy la palabra inmediato al diputado Telier. Primero, oficio del Ministerio de Defensa para que nos remita, Defensa Nacional, para que nos remita información referida a las auditorías realizadas por el organismo pertinente de esa cartera a la ejecución de los fondos de la ley reservada que se entregaron al Ejército entre 2008 y 2014, que era más bien el tema de la auditoría del Ministerio de Defensa. Segundo, oficio del Ministerio de Defensa Nacional para que nos informe contra qué saldos de decreto, o fueron decretos de inversión o del mantenimiento del potencial bélico, se realizaron los cargos de las facturas irregulares. Tercero, al comandante en jefe del Ejército para que nos informe quiénes ejercieron la jefatura del CAF, de la División de Mantenimiento, de la Tesorería y de la Contraloría General del Ejército desde el 2008 a la fecha, que es un compromiso que adquirió el comandante en jefe, pero queremos dejarlo por oficio. Cuatro, al comandante en jefe del Ejército para que nos remita información sobre la matriz de riesgo en la administración institucional de los recursos y en particular de los fondos de la ley reservada del cobre. De no haber esta matriz, señalarlo. 5, al comandante en jefe del Ejército para que nos remita informes sobre las fechas que dejaron de pertenecer a la División de Mantenimiento el suboficial Claudio González y la sargento Millaray Simunuit, y qué sanciones recibieron en el año 2011 de sus superiores frente al informe del coronel de inteligencia Kantalov. 6, al comandante en jefe del Ejército para que remita información detallada a esta comisión sobre la incorporación y eliminación del registro contratista de las siguientes empresas: Raúl Fuentes Quintanilla, Pedro Salinas, Frasim, Inversión y Comercial Capellán, Waldo Pinto, Tajamar S.A., y quienes firmaron o autorizaron el ingreso. Porque eso se planteó acá en la exposición, que ya habían sido eliminadas del registro, pero no sabemos con exactitud qué días se eliminaron del registro de contratistas. 7, perdón, dígame. Acuérdese, solo se eliminaron del registro de proveedores en el caso de la ley reservada al cobre, porque por el sistema de compras públicas no se pueden eliminar. No, por supuesto. Sí. Estoy referido a la ley reservada al cobre porque el sistema de compras públicas tiene otro sistema distinto y el Ejército compra tanto por sistema de compras públicas como esto. No, lo aclaramos en el oficio. Lo que pasa es que nos puede pasar que pese a que haya sido eliminada por la ley reservada al cobre, aparezca no solo en el registro de proveedores, sino que puede aparecer participando en alguna licitación pública a través del sistema de compras públicas. Entonces ahí se nos va a producir un problema y acuérdense que ahí hubo un compromiso del ministro de hacer una evaluación vía decreto o otra alternativa donde puedan ser eliminados también del registro de compras públicas. Eso, claro, por supuesto. Mira, lo que ocurre acá, ¿vamos a terminar la exposición? ¿Se puede especificar ahí? Sí, vamos a especificar que, acuérdate que el registro contratista que existe, el registro especial de contratista, es para la ley reservada, porque el otro tiene un sistema distinto, que es el registro general de mercado público, que son dos normativas distintas y está, de hecho, en el mismo decreto, el 746, creo que es el decreto que regula esto, está establecido que es para estos efectos y no para el otro, porque el otro es mercado público. Pero lo vamos a especificar, registro especial de contratistas. El séptimo oficio es un oficio del Servicio de Impuestos Internos sobre la fecha que se estableció el sistema de verificación en línea de documentos, facturas y boletas, incluyendo datos sobre su utilización por parte de los distintos actores, que dice relación con lo que mostramos el otro día, en que hay un sistema en impuesto interno en la página web que se puede hacer control en línea de las facturas si tienen o no autorización del Servicio de Impuesto Interno. Entonces queremos saber desde qué fecha se inició ese sistema. Número 8, al comandante jefe del Ejército para que nos envíe el protocolo de los procedimientos administrativos para el pago de la factura en el Comando de Apoyo a la Fuerza. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los temas que me llamó la atención, por lo menos a mí, fue que se señaló que había un protocolo del año 60. Entonces, quiero saber si es el que está funcionando o no. Eso quedó registrado en la acta y en la presentación pasada. El número 9, al comandante jefe del Ejército para que nos remita la resolución que crea el CAF, Comando de Apoyo a la Fuerza, y determina sus funciones y las de sus divisiones y departamentos dependientes. 10, al comandante jefe del Ejército sobre el registro de los vehículos que ingresaban al edificio institucional donde se encuentra el CAF,
el CAF se encuentra en el edificio institucional, perteneciente a los señores Clovis Montero, Juan Carlos Cruz, Claudio González, Miguel Escobar y la señora, y las señoras Millaray Vega y Elisa Vega Escobar. La información, Millaray Simonovich y la señora Elizabeth Vega Escobar. La información deberá incluir la marca y el año del vehículo si existiera ese dato. Número 11, al registro civil para que nos informe los vehículos pertenecientes a las personas antes mencionadas desde el año 2008 a la fecha. Y el último, al comandante en jefe del ejército para que nos repita información sobre la señora Elizabeth Vega Escobar, señalo el RUT 15.439.683-7, las funciones que desarrolla y en qué unidades ha trabajado del 2008 a la fecha. La señora Elizabeth Escobar, Vega Escobar, para que ustedes sepan, es la señora del Cabo Cruz. Entonces es importante saber, porque trabaja actualmente, creo, en el ejército, entonces es importante saberlo. No sé si les parece a los señores diputados con la precisión que ha hecho el diputado Boone y los oficios respectivos. ¿Lo acordamos? Acordado. Acordado los oficios. Diputado Telier. Gracias, presidente. El primer oficio tiene que ver con una información que apareció en el diario de Clinic. Hay unas declaraciones del ex tesorero del Estado Mayor del Ejército, me parece que se llama Clovis Montero, quien habla del destino de los fondos que se defraudaron. Entonces él dice, se gastaron la plata en casinos, caballos y fiestas. Y relata la compra de un bien raíz con esos fondos para el oficial en retiro del ejército Emilio Enrique Neira Donoso, condenado en el caso Operación Albania. Entonces lo que yo pido son antecedentes sobre este señor Emilio Enrique Neira Donoso para ver si es verdad que ocurrió realmente ese hecho. El segundo oficio tiene que ser con solicitar al presidente del Consejo de Defensa del Estado informe sobre las gestiones realizadas como parte del proceso que se substancia ante la Cuarta Fiscalía Militar de Santiago, el rol tanto y tanto, etc. El tercero va dirigido al señor Ministro de Defensa, en que se solicita al Ministerio Público Militar un informe sobre las gestiones realizadas como órgano persecutor y parte en el proceso que se substancia ante la Cuarta Fiscalía Militar de Santiago. Y se solicite copia simple de las presentaciones hechas por el Ministerio Público Militar. Todo esto con el objeto de tener un punto de partida más claro nosotros respecto de qué es lo que hay ya de las investigaciones para poder mejor hacer el análisis en esta comisión. Y el último es solo una solicitud, no es oficio, al señor Patricio Fernández Chadwick, director del diario de Clinic, para que remita copias de las entrevistas que hablé en el primer oficio. Eso es, señor presidente. Se le puede pasar la copia al secretario para que lo quede claro los oficios. Entonces, diputado Bonquier y diputado Bertú. Presidente, también solicitarle un oficio para que nos informen todos los procesos de licitación y adjudicaciones de las Fuerzas Armadas que han sido objeto de reclamaciones por parte de postulantes o participantes, como asimismo la resolución a dichos reclamos interpuestos por quienes han participado y han reclamado. Yo lo acotaría desde el año 2008 hasta la fecha. Presidente, sí, también un oficio solicitando, digamos, el listado de todos los proveedores, digamos, del ejército con los cuales, digamos, no solo ha contratado, sino que están inscritos, registrados, digamos, Perdón, para todos los proveedores. De ambos sistemas, porque tenemos el sistema del registro de contratistas del ejército y además tenemos los proveedores que estén en mercado público, de todos los proveedores. Así es. ¿Ya? Entonces, un oficio al comandante jefe del ejército para enviar el listado de todos los proveedores señalados, digamos, con las diferencias de los dos sistemas que funcionan al interior del ejército. ¿Y desde qué año, diputado? Del 2011 a la fecha pide el diputado. Perdón. Perfecto. Acordado también. Bueno, como ustedes saben, hemos invitado, hicimos la invitación y citación a
cuatro personas. El primero que va a exponer hoy día es el Contralor General del Ejército, señor General Carrasco, que ya participó en la Comisión de Defensa el 8 de septiembre. También lo acompaña el coronel Poblete, que fue en su momento el tesorero, me equivoco, usted me corrige, porque son los datos que uno tiene en medios periodísticos. Estamos pidiendo el tesorero del año 2014, el tesorero del año 2014, fecha en que se descubre este hecho ilícito y se inician las primeras investigaciones. Y también nos acompaña, y ahí está la invitación que hicimos, y le agradecemos que haya atendido nuestra invitación, porque objetivamente no tiene obligación de asistir desde el punto de vista legal, pero le agradecemos que esté acá, al general en retiro hoy día, Héctor Ureta, que fue el jefe de la división de mantenimiento. Así que esos son los tres invitados que tenemos hoy día. El cuarto era el general que estaba a cargo del CAF el año 2014, precisamente está en Estados Unidos hoy día ejerciendo una función institucional, y lógicamente, como lo acordamos al principio de esta sesión, lo vamos a citar para marzo para que tenga la posibilidad de asistir a dar digamos, los antecedentes que se requieran. Así que vamos a partir con el general Carrasco, y después cada uno es bueno que se presente, diga de qué fecha ejerce el cargo para que quede en acta, y después vamos a darle la palabra al coronel Poblete y después al general en retiro Ureta. Digo lo siguiente, el general Carrasco se tiene que ir a las 10, entonces lo que vamos a hacer es que va a exponer, le hacemos las preguntas de inmediato a él para que pueda seguir con sus actividades, y después seguimos con los dos invitados. ¿Se les parece a los señores diputados? ¿Les parece? Gracias, señor presidente. Señor diputado, muy buenos días. Soy el general Rodrigo Carrasco González, Contralor del Ejército a partir del año 2015, y conforme se ha solicitado mi participación, tengo previsto, señor presidente, una presentación corta, porque en la Comisión de Defensa se explicó cómo funcionaba la Contraloría. No obstante, por el tiempo, no sé si usted lo autoriza o como usted quiera. Perfecto. Le dejo entonces la copia de la presentación, y voy a tratar de ser lo más rápido y sintético posible. Yo soy el Contralor del Ejército del año 2015. Por lo tanto, la exposición que voy a hacer va a ser fundamentalmente de acuerdo a la organización que tiene la Contraloría del Ejército en el año 2015. No obstante, y obviamente me he informado y documentado respecto de todas las situaciones que han ocurrido, y por supuesto que muchas de las medidas que se han adoptado para actualización de la Contraloría tienen que ver con el caso que estamos discutiendo. Esta es más o menos la presentación. La misión de la Contraloría, como se muestra en pantalla, es administrar el proceso de gestión y control interno institucional enmarcado en las normas legales y reglamentarias, promoviendo la cultura de probidad, transparencia, contribuyendo al cumplimiento de la planificación estratégica y participando en el proceso de toma de decisiones del comandante en jefe del Ejército. Tal como lo expuso el señor comandante en jefe del Ejército en la última participación en esta comisión, la Contraloría del Ejército depende directamente del comandante en jefe. Respecto a su organización, la Contraloría hasta el año 2014 fundamentalmente contaba con un departamento de auditorías, de planificación, pero principalmente de auditoría. A partir del año 2015 se ha sumado a la Contraloría un departamento potenciado de lo que es planificación de gestión estratégica, y un departamento de la gestión estratégica institucional, a la cual está abocada, por cierto, a todo lo que es el levantamiento de macroprocesos y procesos institucionales, de los cuales, como usted bien sabe, radica todo lo que es la matriz de riesgo y la implementación de todo el sistema de gestión a base de procesos institucionales. Y también de un departamento de auditoría que ha tenido algunas variaciones, principalmente, tal como, insisto, lo explicó el comandante en jefe, se creó la sección de auditoría de proyectos, la cual está apuntada fundamentalmente al control directo de todos los recursos que tienen que ver con la ley reservada al cobre 13.196. Para entrar en forma muy rápida a cada uno de estos departamentos, está el departamento de planificación, que su misión es gestionar el proceso de planificación y coordinación interna de la Contraloría, mantener actualizadas las políticas institucionales y efectuar el control de gestión de procesos, actuando como enlace con los organismos contralores externos. ¿Qué organismos fundamentalmente? Son los que se muestra que son la Contraloría General de la República, sus disposiciones. Nosotros tenemos un enlace técnico permanente con la Contraloría,
el Consejo para la Transparencia también, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, el CAI, que también emite una serie de disposiciones a las cuales nosotros tenemos que sumarnos como organismo público, y la Auditoría Ministerial dependiente del señor Ministro de Defensa, cuyo auditor ministerial nos acompaña en la mañana de hoy, don Humberto Canesa. Eso es más que nada respecto a una corta síntesis del Departamento de Planificación. Respecto al Departamento de Control de Gestión, es controlar la gestión institucional en los ámbitos estratégico, programático y funcional, a fin de proporcionar información relevante, fidedigna, objetiva y oportuna en la toma de decisiones del nivel de la dirección estratégica institucional del comandante en jefe del Ejército. Al comandante en jefe, cada 2 meses se le efectúa un reporte institucional con todos los avances que tiene respecto a la planificación estratégica que está prevista para el año 2026, la planificación de su gestión de mando a los 4 años de gestión del comandante en jefe y de la directiva de actividades anuales, que es del año que se está viviendo. Cada año se hace una directiva de actividades anuales. Solamente para muestra, este es el mapa de macroprocesos del Ejército de Chile, procesos que están con fecha límite al año 2018, fecha en que van a estar, y a lo mejor también contesta parte de las preguntas que usted mencionó, respecto de las matrices de riesgo que están asociadas al levantamiento de los macroprocesos institucionales y de los procesos, dada la magnitud que tiene el Ejército, y en los cuadros que se puede mostrar son más o menos cada una de las altas reparticiones que tienen relación con cada uno de estos procesos, tanto estratégicos, esenciales de apoyo, y los procesos de evaluación donde está considerada, por cierto, la Contraloría del Ejército. Como ejemplo también, en la pantalla muestro uno de los reportes, uno de los tantos reportes que se le hace al comandante en jefe respecto del estado de avance. Esto está tomado con fecha 2014, respecto del estado de avance de cada uno de los objetivos estratégicos, que son 12, y esto se le hace un reporte cada 2 meses aproximadamente al comandante en jefe. Habiendo hecho eso, voy ahora al Departamento de Auditoría, que es principalmente el que, para este caso, el que más interesa, que es el Departamento de Auditoría de la Contraloría, que su misión es auditar los procesos de apoyo logístico, financiero, administrativos y proyectos de alta criticidad en la institución, velando por la probidad administrativa establecida en la normativa legal y reglamentaria vigente. Las auditorías que efectúa este departamento son aquellas programadas. Se ha homologado toda la metodología a lo mismo que tiene la Contraloría General de la República para tener un lenguaje común y poder, obviamente, transmitirnos informaciones que sean de utilidad y no haya que entrar a interpretar estos temas. Por lo tanto, se mantienen las programadas y las especiales, que son dispuestas normalmente por el alto mando, de las cuales se radica informes preliminares. El comandante de la unidad que ha sido auditado tiene la potestad, después de 15 días, de efectuar un informe, contestar el informe preliminar, y finalmente la auditoría le reporta un informe final, al cual se le hace un seguimiento del informe final y los compromisos asumidos para corregir alguna observación que haya tenido. En ese sentido, y tal como se explicó en la Comisión de Defensa, la Contraloría detecta errores e irregularidades, de las cuales, si son errores, corrige las observaciones y le hace un seguimiento a las observaciones detectadas. Si son irregularidades, por cierto, corrige a través de observaciones, propone las investigaciones sumarias administrativas y o denuncia a la justicia en el caso que así la observación lo amerite. Respecto de la sección de auditoría de proyectos que fue creada en el año 2015, año en el cual yo tengo el honor de mandar a la Contraloría, esta tiene la misión de ejecutar la auditoría a los procesos de implementación y desarrollo de las capacidades militares, como también a los procesos asociados a las fichas de fundamento de gasto para el mantenimiento del potencial bélico. Recordemos que con estos recursos se hacen adquisiciones a base de decreto supremo y también se efectúa el mantenimiento del potencial bélico a base de estas fichas, y la misión de esta sección de control de proyectos a partir del año 2015 es efectuar un control directo sobre todos los gastos de la ley del cobre. También es propio mencionar que la Contraloría hasta el año 2014 efectuaba
una fiscalización a lo largo de todo el país por un sistema de calendarios en el cual la Contraloría concurría a todas las unidades, las revistaba y ello implicaba que cada unidad era revistada más o menos con una periodicidad de 2 años, lo que se demoraba en dar más o menos la vuelta completa al ejército. Debido a ello y debido a que hay obviamente que priorizar y ya se empezó a trabajar con el sistema de procesos, se crearon en cada una de las unidades de armas combinadas, que son las que se mencionan con los cuadros, departamentos de Contraloría interno, de tal forma que la Contraloría del Ejército priorizara sus auditorías en aquellos recursos de mayor magnitud que tenía el Ejército. Ellos dependen de los respectivos comandantes de unidades armas combinadas, pero tienen una dependencia técnica también de la Contraloría del Ejército, a través de la cual se le transmiten todas las misiones que vienen de la Contraloría General de la República o de otro organismo contralor, ya sea del Ejército o externo. Estas Contralorías, los números que figuran en la pantalla son, por ejemplo, el Comando de Apoyo a la Fuerza, tiene distintas unidades y cada una de esas unidades tiene también su departamento de Contraloría Interna, como digo, dependiendo del Comando de Apoyo a la Fuerza, pero con una dependencia técnica también de la Contraloría Institucional. La misión de estos departamentos es ejercer el control de gestión y control interno de las unidades armas combinadas en sus ámbitos estratégicos, programáticos y normativos, proporcionando información oportuna y acciones de mejoramiento, manteniendo una relación funcional con la Contraloría del Ejército. Esto es lo que le explicaba anteriormente, una suerte que se hacía hasta el año entre el 2005 y 2014, una visita a las unidades, lo cual hay que obviamente aclarar que esto implicaba que se perdía un poco la prioridad, dado que había que visitar todas las unidades del Ejército. Por eso, al crear los departamentos de Contraloría Interna, la COTRAE se puede abocar a aquellas prioridades institucionales, delegando algunas de sus atribuciones y funciones en las unidades de Contraloría Interna. Esas son fundamentalmente las conclusiones, la presentación, y voy a referirme ahora a unas cortas conclusiones, señor presidente. En el cumplimiento al artículo 77 del Decreto Supremo 124 del año 2004, la Contraloría participa en el proceso de rendición de cuentas respecto de la factura efectuado, el cual se realiza con posterioridad al pago una vez que se transmitan las facturas. Un control formal trimestral cuyos antecedentes se envían al antiguo COSUDENA, actualmente Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Como esto se hacía post pago de la factura, la forma de poder efectuar un control más directo sobre los recursos de la ley del cobre es la creación de la sección de proyectos que mostré anteriormente, lo cual nos va a permitir poder controlar estos recursos durante su ejecución y no posterior al pago como se hacía hasta ese entonces. La COTRAE planifica sus auditorías en base a una matriz de riesgo interna, la cual determina el orden y prioridad de las unidades a controlar, que normalmente está asociado a diferentes parámetros, donde es muy importante también la cantidad de recursos involucrados. La estructura actual de la Contraloría concentra los distintos aspectos de control de esta unidad y en general del Ejército, por eso se le potenció su departamento de planificación y se le fusionó la Jefatura de Control de Gestión, la cual obviamente a partir del año 2015 está funcionando a través del sistema de procesos que van a finalizar en el Ejército en el año 2018, que es el compromiso asumido. La creación, como dije anteriormente, de la sección de control de proyectos busca reforzar la supervigilancia de los procesos de inversión de la Ley 13.196. A partir del año 2015, las auditorías de la COTRAE se centran en una revisión integral de procesos independiente de la fuente de financiamiento. Ello implica que el Ejército tiene distintas fuentes de financiamiento sobre las cuales hay que abocar esta prioridad, dado que no estamos libres a que alguna actitud de estas personas pueda también atacar a otras fuentes de financiamiento. Eso es fundamentalmente, señor presidente. Espero haberme mantenido el tiempo y quedo obviamente abierto a las consultas de la comisión. Palabra, diputado Nicolás Monker. Presidente, nos dice el Contralor que el control
que se crea la unidad de control de proyectos precisamente para que la revisión, la fiscalización se produzca antes del pago, que con anterioridad no se hacía después del pago. Incluso después del pago, ¿ustedes detectaron algo respecto a lo que hoy día estamos investigando? ¿Detectaron una factura sin RUT? ¿Detectaron un pago infundado? ¿Detectaron un proveedor que estaba relacionado con un hecho ilícito? Porque la verdad es que el efecto de detectarlo antes o después del pago es un efecto pecuniario, y si se detecta después del pago hay una demanda, una querella correspondiente y se intentará recuperar la plata, pero al menos se detecta el ilícito igualmente. Tengo la impresión, presidente, que es más fácil detectar este tipo de irregularidades después del pago que antes del pago, porque después del pago está la prueba hecha, están las facturas hechas y falsificadas. La pregunta entonces, después del pago, ¿detectaron algo? Gracias, presidente. Bueno, yo agradezco, digamos, toda la información que nos ha entregado, digamos, a partir del 2015, de que asumió, digamos, el general Carrasco, pero para los efectos de la investigación lo importante es saber qué ocurrió antes del 2015, cómo operaba la auditoría, cuál eran, digamos, quién eran las personas que estaban a cargo, quién eran los responsables, para poder entender, digamos, cómo se originó este fraude sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo y durante tanto tiempo. Entonces, para poder entender eso, es conveniente saber cómo operaba esta auditoría dependiente, digamos, de la Contraloría General del Ejército. Y eso, digamos, lo que yo creo que es fundamental conocer para poder entender un poco, digamos, qué cosa es lo que ocurrió. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sofía. Por su intermedio, presidente, quisiera preguntarle al general respecto de algunas afirmaciones hechas por el general Ureta, a quien saludo también y le agradezco su presencia, cuando señala que, dice el general Ureta, apuntó sus críticas al mando del ejército y al polémico comando de apoyo a la fuerza, que es la repartición a cargo de gestionar en reserva los recursos que anualmente entrega Codelco para la compra de armas. Comillas, a la división de mantenimiento no le robaron, recalcó el oficial, se refiere al general Ureta. Quisiera conocer su opinión sobre estas afirmaciones. Presidente, yo voy a tratar de, con lo que me he informado y me he documentado, de contestar a las tres preguntas en una sola afirmación. Tomando este proceso de pago de facturas, de alguna forma, tratando de exponerlo, de A a la Z, la primera parte que es responsable del control de las facturas es la unidad que genera el gasto. La unidad responsable cuyo comandante genera el gasto es la que responde por el proceso de confección, por llamarlo así, las facturas. Las personas involucradas hicieron una ficción respecto de esta primera parte y suplantaron a quienes debieron haber hecho este gasto. Y haciendo uso de sus cargos y su conocimiento, utilizaron facturas entregadas por cada uno de los proveedores, que a simple vista son reales, ingresaron datos falsos, con timbres falsos y con firmas falsas, y las integraron al completo de las facturas y las colocaron entre medio de facturas verdaderas. Todo ese proceso se saltó la primera parte, que es la que le digo yo de la A a la Z, la primera parte que es la responsable de hacer la factura, y las integró directamente para el pago. Por lo tanto, dentro del proceso se saltaron la parte más importante, que son quienes efectúan la revisión o el gasto y confeccionan la factura. Habiendo hecho este procedimiento,
las mandaron a pago y pasaron por los controles, porque los controles desde esa fase hacia adelante son los que disponía hasta entonces el COSUDENA en su reglamento de la ley 7144. Y posteriormente, tanto la Tesorería como la Contraloría del Ejército revisaban en forma formal estas facturas y hacía el reporte trimestral a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, eso es los antecedentes que se tienen. Ahora, si la Contraloría encontró alguna factura, hay que aquí ser sumamente claro, no detectó facturas en su proceso. Tampoco, bueno, y esto lo expliqué más o menos qué es lo que hacía la Contraloría antes del 2015 o del 2014, y por cierto, diputado, que espero haber contestado su pregunta, no obstante, los detalles de la declaración de Mejía Ureta los tendrá que dar obviamente él o los respectivos comandantes del Comando de Apoyo a la Fuerza, por lo cual yo no me voy a pronunciar al respecto. No, es que me pareció súper interesante la explicación que dio en la primera parte de su respuesta. Si nos podría dar más detalles de esa primera etapa que en el fondo se saltaron. ¿En qué consistía? En máximo detalle. Ese primer control en el fondo que se obvió. Hay un documento que también lo norma, que es del Comando de Apoyo de la Fuerza, en el cual dice que la responsabilidad original es de los comandantes o de quienes originan el gasto. Como comandante de unidad, uno plantea la necesidad de efectuar, ya sea normalmente el mantenimiento, y obviamente en la unidad de cada comandante se efectúa, ¿no es cierto?, el mantenimiento y se hace la factura para posteriormente mandarla a pago. Claro, y eso es más. Todo eso que es la parte más importante y que responden los comandantes, con esta ficción de las personas involucradas, los comandantes no tuvieron conocimiento, obviamente, porque fueron suplantados a través de firmas, suplantados a base de textos que son en el acta de recepción, donde dice que los elementos fueron recepcionados, etcétera. Todo eso fue falsificado y fue aprovechando, insisto, los conocimientos y los cargos que vulneraron el sistema, integrado a un proceso completo de facturas. Aquí se ha hablado, señor presidente, de montos. Los montos los tiene que determinar la justicia, por cuanto los montos están en poder de la justicia y se tendrá que determinar cuáles facturas fueron verdaderas y cuáles son falsas, porque aquí se habla y se ha expuesto incluso en la prensa de que es un monto total. Yo quisiera darle también la oportunidad que la justicia, que tiene que revisar cada una de las facturas, poder determinar cuáles son falsas y cuáles no. E insistir nuevamente que el Ejército es el más interesado en que los responsables sean condenados, y también aquí hay un sumario administrativo que va a determinar la responsabilidad administrativa que obviamente hay, y que obviamente hay que esperar que termine el sumario administrativo, que yo tuve la oportunidad no de verlo porque no me corresponde, pero sí de entregarlo a la Fiscal Chong, y es enorme. Por lo tanto, tendrán que haber las responsabilidades administrativas que el sumario disponga. Con este tema que les comento, que hay una ficción inicial, una suplantación de la unidad que debió de responder, y que estas personas, tal como los calificó el comandante en jefe, ingresaron a través de sus cargos, metieron entre medio, por llamarlo de alguna forma, las facturas comprometidas y las mandaron a pago, haciendo uso también de sus conocimientos y sus puestos en el momento que lo hicieron. No sé si más o menos es la... Si el general Sala, si es cierto o no, que él instruía prácticamente que no se revisara la factura, existe una contradicción notoria, porque si no se percataron que habían facturas falsas, uno da la impresión de que esta instrucción, estas nomenclaturas del mando en la institución, si un general dice no se revisen facturas, después uno no puede decir, mire, entre medio de el tambache de facturas pasaron estas. Yo tengo la impresión, como dije el primer día acá en la comisión, el escepticismo es muy grande el que ronda, aunque el comandante en jefe confunde la imagen de la institución con el problema que estamos analizando. Y como yo sostenía de que no nos creen como comisión, pero tampoco le creen la versión del Ejército respecto de este punto que estamos investigando. Porque además, cuando el colega pide
el listado de empresas desde 2011, habría que pedirlo de 10 años atrás. Porque la información que tenemos es de más de 10 años, pero de 10 años habría que pedir cuáles son todas las empresas. Si este escándalo no es único. Esperamos que sea el último, pero son muchísimos. Y por lo tanto, a mí, señor presidente, por su intermedio general, si esta afirmación que se sostiene del general Sala es cierta o no, respecto de que no se revisen, habría que investigarla y conocer la versión del Ejército. Y en relación a los fondos reservados, ¿qué tipo de control de riesgo se implementaban? Acá también habían preguntas en sesión anterior respecto de la manera como se ejecutaban algunos llamados, si eran privados, si eran públicos, respecto de esta última pregunta, señor presidente. Y terminar diciendo de que la palabra probidad y transparencia está instalada en cada lámina, pero al parecer, digamos las cosas como son, tenemos responsabilidad de Estado, todos los que estamos acá. Y por lo tanto la probidad y la transparencia, a lo menos en estos 10 años de la información pública que existe, no está. Yo tengo una pregunta que dice relación con lo que estamos investigando, con la línea investigativa. La discusión que se ha dado acá, General Carrasco, es si había controles, si estos controles eran insuficientes o si estos controles eran inexistentes. Esa es como la cuestión que nos hemos planteado o preguntado todos los diputados, por lo menos los que yo he conversado, y así ha sido planteado el tema. Entonces, quiero hacer algunas afirmaciones. Si yo me equivoco, usted me corrige. Primero, entiendo, yo comparto, o sea, usted está claro, usted asumió en el 2015, por lo tanto, para atrás tiene un conocimiento más bien de diagnóstico, pero no de participación directa. Entonces, la primera pregunta que le hago es, usted lo señaló acá, es, la Contraloría hacia atrás, y también lo dijo el comandante en jefe, solo hacía control de saldos, un control trimestral más bien formal. ¿Eso es correcto? Entonces, debo presumir, a partir de lo que usted señala, como conclusión, y me gustaría saber si puede ser una de las conclusiones, que en definitiva no había revisión por parte de la Contraloría General del Ejército entre el año 2008 y 2014, o hasta el final del 2014, de la revisión de la factura si se hacían o no los servicios, porque las Contralorías también revisan no solamente saldos contables, sino también hacen auditoría para saber si la reparación del motor de un camión determinado se hizo o no se hizo. Eso también lo revisan la auditoría en las distintas instituciones donde hemos trabajado muchos de los que están acá. Y segundo, también junto con la prestación de servicio, entiendo yo que hay material adquirido. Se adquiere material para los mismos vehículos dentro del potencial bélico, mantención del potencial bélico. Entonces la pregunta ahí también hay un tema de inventarios. Lógicamente hay una prestación de servicio que hay que revisar, que entiendo yo que nadie revisaba, y por otro lado un tema de inventarios. Compramos tal material, esto tiene que quedar en inventario, y tampoco había una revisión de ese inventario. Compramos X, ¿está X o no está X? Entonces, resumo que va en la línea de lo que plantea el diputado Monkever. Estos hechos en general se descubren con posterioridad. Nunca se descubre, o muy difícil descubrir, una no prestación de servicio en el proceso de factura, en el proceso de facturación y pago. Se descubren con posterioridad. Lo que pasa es que las instituciones que sí tienen control permanente de estos temas, esto no se descubre después de 6 años, sino se va descubriendo, y usted lo van a poder revisar ahora con todas las medidas que están tomando, que ¿puede pasar esto o no? Sí, puede pasar. La pregunta es, ¿cuándo se descubre esto? ¿En qué momento? Y con anticipación, lo que permite reducir el costo, reducir el daño, reducir los posibles ilícitos que se producen. Entonces, concreto, no había ningún tipo de auditoría de lo que yo le he señalado, o sea, solamente era formal, no había revisión de prestación de servicio, revisión de inventario. Y la segunda duda que no ha surgido a todos los diputados y la planteo como pregunta.
se nos ha señalado acá que esto fue descubierto, y una pregunta que vamos a hacer más bien después al coronel, fue descubierto como parte de los sistemas de control que existían en el Ejército el año 2014. Eso es lo que se ha señalado en términos oficiales en las presentaciones que se han hecho. Lo que uno visualiza en los comentarios de prensa, y más bien haciéndose la idea con cómo se descubre esto, uno va determinando que se descubre por un llamado, y corríjame usted, lo vamos a ver con el general, con el coronel Poblete, de un llamado de la revisión de una de las personas que aparecía en la firma, que había cambiado de grado. O sea, aparecía firmando como teniente coronel, y ocurre que hoy día, o sea, cuando estaba firmando, la fecha que estaba firmando era coronel. Y entiendo yo que ahí se produce un llamado telefónico para certificar esto. Oye, ¿por qué estás firmando como teniente coronel si eres coronel? Y ahí se descubre, después le damos la palabra, vamos a hacer la pregunta para que se retire después el general. Vamos a explicar esto todo. Entonces ahí se descubre esto. Entonces la pregunta es, ¿uno puede sostener que esto era un sistema de control o más bien era un caso fortuito que se descubre esto? Entonces es para poder determinar si existían o no los sistemas de control. ¿Ah? Así que le damos la palabra a Marcelo Chilin y después le damos la palabra al... Presidente, solo una pregunta que no sé si tiene que ver con la Contraloría Interna, pero ¿en qué momento de todo el proceso de definición de la necesidad hasta la solución de la necesidad se junta la orden del que dice yo necesito o quien corresponda a que le haya sido representado con el pago del servicio o la adquisición del bien que viene a resolver el problema? ¿En qué momento del control esa cosa pasa dentro del Ejército? Sí. A mí me surge la siguiente pregunta. Los gastos se originan en quien comanda la sección pertinente dentro del Ejército. O sea, no sé, un coronel, un general a cargo de una sección ordena, dice, yo necesito tanto dinero, reparar tal cosa, esto, y él da la orden. Pero usted dice que todas estas personas que cometieron estos ilícitos en realidad construyeron una ficción. Es decir, ellos inventaban las órdenes de ese comandante o las órdenes eran reales. Y abajo se producía la defraudación, de alguna manera eso se cambiaba y se hacían gastos que no tenían nada que ver con lo que había dicho el comandante. Eso. Voy a tratar, presidente, porque son varias preguntas al mismo tiempo. Respecto, aquí se hacen a veces afirmaciones respecto a lo que dice la prensa, y ahí yo creo que hay que tener un poco claro. Por eso las queremos contratar Sin con duda, ustedes, pero sin duda. es lo que tenemos a mano hoy día. Claro. Respecto al documento del general Salas, el documento efectivamente dice, y lo tengo si usted lo quiere solicitar, el documento dice que los controles fundamentalmente son de responsabilidad, como lo dije inicialmente, de quienes solicitan la generación de la reparación. Por lo tanto, no se dice que no se controle. La responsabilidad principal está radicada en la primera fase del proceso de confección de factura. Ahora, entendiendo que el Ejército tiene que pagar también, de acuerdo a disposiciones legales, dentro de 30 días, la idea para facilitar el control es que se radique y se priorice el control en esta primera fase de confección de factura. El resto, efectivamente, tiene que efectuar, de acuerdo a lo que dispone el reglamento que le mencioné anteriormente, de forma, etcétera, y es lo que efectúa la Contraloría del Ejército. Respecto de los controles que se hacían en reparaciones en unidades, la Contraloría efectivamente, y tal como lo señalé, la Contraloría iba a las unidades y no detectaba estos fraudes porque los fraudes no pasaban por las unidades. Insisto, esta primera fase era supuesta, estas facturas eran confeccionadas en la mitad del proceso, entiéndase, en el CAF, y eran introducidas en la factura completa, digamos. Por lo tanto, se saltaba absolutamente
la parte de las unidades, y lo cual no le permitió a la Contraloría, que efectuaba las visitas y las auditorías en las unidades, detectar algún fraude de estas características. Respecto a si existía o no la orden, por supuesto que la orden tampoco existía, la orden la falsificaban y toda esta documentación era creada por estas personas y la mandaban a pago. La primera parte, vuelvo a insistir, que era la más importante, que confeccionaba órdenes, solicitudes, etcétera, era una ficción supuesta que estas personas, haciendo uso de sus cargos y de su conocimiento, introducían la factura. Por lo tanto, no se trata de una falsificación burda, es una falsificación absolutamente pensada y dolosa de cómo actuaban estas personas. Y respecto de los vehículos, etcétera, muchos de esos vehículos eran inexistentes. Entonces, es importante tener claro cuál era el modus operandi de estas personas y cómo introducían estas facturas. Ahora bien, ponían un vehículo, esta ficción, con una patente que no existía. Bueno, yo también quiero indicar que todos los antecedentes de cómo ocurrieron los hechos, obviamente están en investigación y es la justicia la que tiene que determinar. Está bien, general, pero también estamos investigando nosotros, general. También estamos investigando nosotros y no estamos haciendo una pregunta ni secreta ni reservada. Sí. Estamos preguntando una cosa tan sencilla como lo siguiente. Usted ha planteado que hay una ficción, perdón que me tome la palabra, hay una ficción, pero me imagino que es interés de todos los diputados, que hay una ficción de una maquinación de estas personas que metieron el CAF. La primera pregunta que surge inmediato, ustedes vienen a la unidad, ¿por qué no hicieron fiscalización al CAF, de donde se produce el hecho concreto? Y segundo, me está diciendo, o nos está diciendo a los diputados, que la factura que se realizó, o la orden de compra decía camión Mercedes no sé qué, patente X, no sé, XWY, y esa patente no existe. Entonces yo no puedo creer, por lo menos, es que se haya pagado una factura en la tesorería o en el mismo CAF de una patente que no existía. Entonces quiero saber, la maquinación que hicieron, que el diputado Monker dice que es burda, eran con camiones existentes, o sea, patentes existentes, o no se ponía la patente. Yo nada. no podría afirmar eso, insisto, porque las facturas no están en poder de la Contraloría, están en poder de las autoridades que están investigando. En virtud de eso, obviamente hay antecedentes que podrían determinar que fue así o no, pero obviamente eso tendrá que determinar la justicia si eran o no. Recomiéndanos a quién le preguntamos eso, porque es importante para la comisión. Sí, por supuesto. La verdad es que me perdí un poco pero en el fondo es, a ver, ¿en qué momento se junta la necesidad de la asignación con los recursos? Se juntan cuando se solicitan, obviamente, la solicitud va al Comando de Apoyo de la Fuerza, la que asigna los recursos para este tema, que pasa también las decisiones en el caso de mantenimiento, por la división de mantenimiento. Pero vuelvo a insistir, esta ficción se suplantó la primera fase de la confección de la factura. La solicitud. Todo, diputado, todo. Es que es importante, sumamente importante tener claridad, por eso le decía yo de A a Z, que esta primera fase, que solicita que los recursos, que hay orden, etcétera, fue suplantado por estas personas. Por supuesto. La división de mantenimiento tenía que arreglar algo y esto no era mandado por el general Ureta, sí, por nadie, sino que era hecha en el CAF. Claro. Yo, señor presidente, fundamentalmente, obviamente me tengo que referir a que la justicia tiene que investigar, porque los antecedentes que yo tengo son más que nada apuntados a lo que hace la Contraloría. Cómo funcionaban los otros organismos, obviamente estimo yo que hay que preguntarle a quienes estaban en esos puestos, pero sin duda hay que referirse a que tanto la investigación sumaria administrativa, como dije, va a determinar responsabilidad administrativa de respecto a los mandos, quienes están en los respectivos puestos, y la justicia determinará cómo se hacían las facturas, qué tenía falso o verdadero, en fin, porque en realidad ese antecedente no me corresponde a mí contestarlo, porque yo no estoy efectuando la investigación. Diputado Urrutia, que fuéramos terminando con el general Carrasco para poder pasar a las otras dos personas invitadas y citadas.
Diputado Fun. Gracias, presidente. Lo que pasa es que, a ver, estoy tratando de seguir un poco lo que nos ha planteado el general Carrasco, pero tengo dudas, porque de lo que se plantea en el fondo, y me gustaría en el fondo que pudiéramos, y entiendo, presidente, que a lo mejor el general se tenga que retirar, pero es un tema que yo creo que nosotros vamos a tener que abordar en su minuto, porque a mí me parece que lo que se está planteando es que aquí había una verdadera mafia que tenía una máquina para defraudar al ejército. Y no lo tomaría en un tema, no haría una aclaración tan simple, porque quiere decir, y al existir una maquinación para defraudar el sistema, no estamos hablando no pueden ser 2 o 3 personas. Y por lo tanto yo creo que tenemos que ir al detalle. Siento que de acuerdo a lo que nos ha planteado el general por intermedio suyo, presidente, es que efectivamente no solo no era burdo, sino que efectivamente tenían un sistema que les permitía ir defraudando al ejército y claramente todo apunta que no pueden ser solo 1 o 2 o 3 personas, sino que aquí tiene que haber una máquina formada y que debe haber funcionado a través de los años, dada la falta de procedimientos de control y fiscalización que no eran los adecuados. Entendemos que el comandante en jefe hizo las correcciones para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir, que hay nuevos mecanismos de fiscalización y control, pero hacia atrás no existían, y al no existir, y al existir esta máquina que defraudaba el sistema, a mí me gustaría saber y tener más detalle para entender si es que son solas las personas que están identificadas actualmente por la justicia, son aquellas las que están comprometidas, o aquí hay muchas otras personas que están involucradas, que son parte de este sistema y que realmente no es por un periodo acotado de tiempo, sino que es algo un poco más largo. Entonces, por eso yo creo que es importante, por intermedio suyo, si el general tiene que volver a venir a la comisión, pero yo creo que nosotros no nos podemos quedar solo en una declaración general, sino que tenemos que ir al detalle con la información precisa que podamos determinar qué grado de responsabilidad existe al interior del ejército, que a mí me complica defendiendo a la institución como tal, pero a mí me complica al entender de que aquí se está desprendiendo las propias palabras del general, de que aquí esto no es un hecho puntual, sino que esto es claramente una asociación ilícita, que existía una maquinación para defraudar el sistema. Una de las cosas que vamos a tener que hacer y vamos a tener que conversarlo en la comisión es que en 1 hora y media con los invitados, dados los temas, se está haciendo insuficiente. Entonces vamos a tener que conversar o los lunes o pedir nuevamente a la sala que nos autorice, pero no está autorizando la sala a sesionar en línea, o sea, en paralelo. Así que le damos la palabra al diputado Urrutia y vamos terminando para poder escuchar y les pido de inmediato a los dos otros invitados es que entiendan el proceso y que por la importancia que requiere esto, si no terminamos hoy día, los vamos a invitar de nuevo para que puedan aclarar todo. Gracias. Gracias, presidente. Algunas aclaraciones que le quisiera solicitar al general Carrasco. En primer lugar, aquí él ha definido que hay al menos 2 fases. Una fase que se hace en una unidad operativa, que es la que demanda un determinado servicio o una compra o un repuesto a través de una orden de compra, recibe ese producto o ese servicio, la reparación, por ejemplo, de un vehículo, verifica que eso se haya hecho con la firma de algún funcionario de cierta responsabilidad y cursa esa factura para pago. Y ahí se inicia una segunda etapa que ya no está en la unidad operativa, está en el CAF, donde hay una persona de administración y finanzas que verifica que los documentos sean fidedignos y que esos documentos, porque ya le confirmaron que el servicio se había hecho, ellos verifican los documentos y elabora un cheque y procede al pago. Ese procedimiento que es normal en cualquier servicio público, por lo demás, se hace así.
cuando uno contrata un servicio, y generalmente estos servicios se contratan a precios unitarios, o sea, no se hace cada vez una licitación, existe un contrato o un convenio marco en que uno dice, mire, por hacer un cambio de aceite, por poner un ejemplo, por cambiar un neumático, esto vale tanto, entonces yo giro la orden de compra, me lo hacen, yo verifico que se haga y lo paso a pago. Lo que yo entiendo, por lo que usted ha dicho, que aquí hay varias unidades operativas, no sé de qué nivel, si son de regimiento, compañía, sección, que demandaban un determinado servicio a estas empresas prestadoras de servicio, verificaban que ese servicio se hicieran y pasaban a pago estas facturas al CAF. Entiendo que era así el procedimiento, por lo dicho por usted. Si así fuera, y que el fraude se comete no en la primera fase, no es la unidad operativa la que comete el fraude, no es la que demanda habitualmente el servicio, sino que es en la segunda fase, donde hay funcionarios de carácter administrativo, que no tienen nada que ver con la parte operativa, sino que aprovechándose del volumen y del nivel de facturas que están llegando, introducen órdenes de compra falsas, facturas falsas, en que inventan, hacen una ficción, probablemente adulteran también vehículos, aunque podrían poner perfectamente un vehículo existente, pero a un servicio que no se prestó, y giran el cheque para la firma de la persona autorizada. Parece que el volumen que estamos hablando, por las señas que usted sigue, como colocaba sus manos, de facturas que llegaban, era de tal nivel que era posible introducir algunas facturas en este montón de facturas y así engañar el sistema. Yo quisiera, si el sistema lo he descrito o he tratado de hacer un resumen, producto de lo que usted ha comentado, espero estar en lo cierto. El procedimiento y la falla de control existe en esta segunda fase, en el ente administrativo que debe girar el cheque y que se confía en que los documentos son originales y que además en la unidad operativa base, sea cual fuera, la que ordenó el servicio lo recibió, lo recepcionó, estuvo conforme. Y parte de esa buena fe, o sea, en ningún momento duda sobre la factura, ni tampoco duda de la firma de la persona que dijo, sí, efectivamente yo recibí esto. Se lo cuento por alguna experiencia que tengo en el trabajo en el aparato estatal, y normalmente cuando uno presta un servicio de esta envergadura, basta con la firma del jefe de la unidad que recibió el servicio, que se pone incluso sobre la propia factura, para uno darle curso a pago. ¿Ya? A mí me gustaría que me aclarara si esas conjeturas que yo he hecho, pero que son producto de sus propias palabras y de las que he escuchado en secciones anteriores, me llevan a verificarme y a formarme en la mente la forma con cómo ocurría el fraude. Gracias, presidente. Sí. Solo agregarle un dato adicional en la pregunta del diputado. ¿Cuántas firmas se requieren desde el proceso en que se demanda el servicio hasta que se paga? ¿Cuántas firmas? Porque aquí se falsificó todas esas firmas en la primera etapa. ¿Cuántas? ¿Cuántas se requerían exactamente? Porque, insisto, a mí es fundamental que esta comisión determine, usted aquí ha hecho una conclusión, una afirmación de que el proceso era muy sofisticado, sin embargo, por algún impedimento, seguramente, como nos dijo que no nos puede dar antecedentes, no nos ha dicho dónde está esa sofisticación, salvo la falsificación de las firmas. Al menos poder quedar hoy día con cuántas firmas se falsificaban por cada factura. A ver, respecto a lo grado de responsabilidad, yo lo indiqué en la exposición. Hay responsabilidades judiciales que obviamente va a determinar la justicia, y la responsabilidad administrativa, la investigación sumaria administrativa, que insisto, la Contraloría o yo como Contralor no tengo acceso a esa investigación. Cada uno de esas entes investigadoras, ya sea el ministro en visita o la fiscalización, irá a determinar la responsabilidad y las sanciones que correspondan. Por lo tanto, adelantarme yo a lo que hace el fiscal en comisión, no tengo la potestad de hacerlo. Respecto a lo que se señala, señor diputado, de lo que usted muy bien manifiesta, es precisamente lo que se quiso exponer respecto de que en la primera fase, que fue la que, de acuerdo a las disposiciones del CAF, tiene la responsabilidad de efectuar y elaborar las facturas, se basaba fundamentalmente, de acuerdo a lo que expuso también el comandante en jefe, en que estas personas que tenían a cargo esta fase cumplían con sus obligaciones
de tramitar objetiva y de buena forma la factura. No obstante, esa primera parte, como le indico, fue suplantada a través de estas firmas. Y respecto de la cantidad de firmas, obviamente es el proceso que tiene que determinar. Yo no conozco exactamente el detalle de cada una de las las que yo he visto llevan 3. No obstante, hay otros procedimientos que no, diputado, en este minuto no. Sí. Pero va a depender de qué unidad está generando. Pero general, diputado, a ver, es súper importante, vamos a terminar esto, pero es súper importante para la comisión, entiendo yo. Sí, dígame. No, dado que el general dice que está en proceso de investigación y de ser así, pero a mí me gustaría que, si es necesario, hacerla secreta, pero que no entregue toda la información. Mira, lo que habíamos acordado en la primera sesión, es recibir toda la información pública que se pueda, y después, cuando sea necesario hacer una secreta, la vamos a hacer, pero cuando haya fundamento para aquello. Yo insisto, general, con el debido respeto, es que yo no creo que haya ningún aspecto secreto ni reservado cuando se nos diga si una factura determinada o el proceso que ha explicado muy bien el diputado Urrutia constaba de 1, 2 y 3 firmas, no de las personas concretas, si nadie le puede pedir que tenga las personas concretas, sino de qué cargos. Era el jefe de mantenimiento que firmaba abajo o le suplantaba la firma, el jefe de control, ¿quién firmaba la factura? Eso debería estar en un procedimiento, en un protocolo que deberá ser. Y segundo, yo tengo una factura acá, supongo que se hace reservada, pero salió en los medios de comunicación. No hay ni una patente en la factura, no hay ni una patente. Por lo tanto, uno podría presumir que respecto de un determinado servicio se podría hacer cargo a un mismo camión 5, 6, 7 veces sin que se pudiera descubrir. Eso es lo que uno puede presumir. Entonces, en general, para nosotros es muy importante saber este material, y si no, lo vamos a pedir en una sesión secreta, pero a mí me parece que debería ser un tema público. No creo que haya nada secreto en esa materia. Prefiero no que sea secreto por un tema de que no queramos entregar la información. Lo que pasa es que, obviamente, aquí se dice que está en proceso de investigación. Y de ser así, para no entorpecer la investigación, que no se haga público todavía esos antecedentes, sería bueno, porque, insisto lo mismo, se generó, o el general lo que deja abierto es que aquí había una asociación ilícita donde tenía una máquina para defraudar el sistema. Entonces, de ser así, yo creo que nosotros necesitamos contar con detalles. Y si necesitamos esos detalles, y como hoy día no se pueden hacer públicos, pues todavía está en proceso de investigación, pedir de que se nos pueda entregar esos antecedentes de igual manera. ¿Qué termina? Sí. Oye, vamos a terminar con el general Carrasco, vamos a invitarlo nuevamente, vamos a citarlo nuevamente. Terminamos porque es importante escuchar al general Ureta y al coronel Poblete, diputado. Sí. Pero muy breve, porque queremos terminar, porque quedan 20 minutos. Entonces yo hago las separaciones de estas dos fases, la primera en la unidad operativa y la segunda en el proceso pago, y lo hago porque quiero dilucidar si en la primera fase se cometía el fraude y además estaban coludidos con los hombres que participaban en la segunda fase o no. Si el comandante de la unidad operativa o el encargado de recepción ponía una firma falsa que después se pasaba a pago, o todo incurría en la segunda fase en el CAF. Está claro. Mira, le damos la palabra al general Carrasco, y el general Ureta, yo creo que es importante la opinión de él en esta materia. General Carrasco. Señor presidente, fundamentalmente respecto de las firmas, cada factura tiene al reverso un acta de recepción de los elementos, y en esa acta se determina quiénes reciben, depende del servicio. Por lo tanto, las facturas que yo he tenido la oportunidad, han tenido 3, pueden tener más, pero que yo sepa en este minuto quiénes son los que firman cada una de las facturas, usted comprenderá que no está a mi alcance en este minuto, a no ser que obviamente a través de un documento y con determinadas facturas se solicite. Pero cada acta de recepción determina cuáles son las firmas que lleva cada una de las facturas. ¿Hay acuerdo para que solicitemos no los documentos específicos, sino que el protocolo en la materia? ¿Hay acuerdo? Proceso, perfecto. ¿Alguna...? No, terminamos. Vamos a dar la palabra al general Ureta, pero es que tenemos una consulta que hacer previamente, general, y después le damos la palabra al coronel. Señor presidente, yo solicito la autorización
para que me dé uso la palabra, antes del coronel, ¿cómo se llama? Poblete, porque es relevante saber de parte de usted en el contexto que estamos hablando y cómo es el sistema. Porque he escuchado preguntas acá donde hay cierta no hay visibilidad, digamos, de cómo era el proceso y qué ocurrió. La ley reservada del cobre data de muchos años atrás y en algún momento hubo una modificación a esa ley donde le da un piso de 180 millones de dólares y irán 60 para acá. Y que corresponde al 10% de las ventas, ¿cierto?, del cobre de la empresa Codelco. Ahora bien, aquí se ha preguntado bastante respecto a qué pasó en la unidad usuaria y la demanda, etcétera. Yo lo primero que quiero dejar en claro es que de la ley del cobre existen dos tipos de demanda. Aquí siempre hemos hablado de un tipo de demanda solamente y no de la otra tipo de demanda. Hay una demanda estratégica que es financiada con ley del cobre y una demanda operativa. La demanda estratégica obedece a adquisiciones de activos de defensa. Estamos hablando de compra de material para activar, ¿ya? Y la otra parte es lo que se llama mantenimiento del potencial bélico, que no es demanda estratégica. Es una demanda que surge para poder mantener y soportar la fuerza, ¿ya? Entonces, ¿por qué hay una confusión hoy día aquí? Porque la forma, ¿cierto?, en que esto ocurría es que parte de los recursos que fueron asignados para la demanda estratégica, ¿ya?, la demanda estratégica, que es una demanda de compra de activación, la ley del cobre no permite pagar gastos de administración, vale decir pasajes, viáticos, bodegaje, aduanaje, etcétera. Por lo tanto, el ejército, para poder hacer viable el proyecto, ¿cierto?, tiene la adquisición del bien más gastos de administración. Esos gastos de administración hay que pagarlos de otra manera, porque la ley no lo permitía, no lo permite, digamos, ¿ya? Y por lo tanto, existe lo que se llama una compensación. Entonces, de la demanda estratégica, desde el presupuesto corriente se le presta plata a ese jefe de proyecto, ¿ya? Se le presta plata al jefe de proyecto para que él pueda financiar los gastos de administración. Pero el ejército debe cobrarse en cantidades iguales de ese préstamo en recursos de moneda dólar, pero según el decreto que está autorizado, porque cada partida tiene un decreto. Ahora, ¿qué ocurría años A? Que los decretos eran muy amplios, vale decir, había a veces 1 o 2 decretos solamente para todo el ejército, y esos decretos se subdividían en partidas internas del ejército donde se asignaban fondos, ¿ya? De allí que la parte gubernamental no tenía la suficiente información para poder bajar a las capas y poder ver cómo se distribuía en esos fondos. Entonces, como era potestad de la distribución de esos fondos de una unidad del ejército, que es el Comando de Apoyo a la Fuerza, hubo gente que manejó esos fondos, ¿ya?, que eran masivos, insisto en eso, que hoy día no lo son así. A partir del año 2013 estamos trabajando a través de otro sistema que se llama ficha de fundamento de gasto, donde las fichas de fundamento de gasto no son de más de 10 millones de dólares y está establecido en qué se va a gastar y prácticamente ahora el control va hasta la 4ª capa. Por lo tanto, es imposible, o sea, no es posible, pero hay claridad en qué es lo que se va a gastar. En estos decretos que fueron motivo de este fraude, eran decretos masivos donde
donde prácticamente uno podía comprar muy extenso, ¿ya? Entonces, ¿dónde ocurrió esto? Que al cobrarse el ejército por esta compensación, quienes sabían cuánto era este organismo, lo manejaba el Comando de Apoyo a la Fuerza. Entonces, para el jefe de proyecto que está en la dirección de proyecto del ejército, a él le cuadraba siempre su gasto, porque tenía una parte de gasto en dólar, ¿cierto?, de la activación, y otra parte que era de gasto de administración, que también le cuadró. ¿Me explico? Por lo tanto, el jefe de proyecto, a él nunca le faltó plata en sus controles. Pero en el cobro, ¿cierto?, de esta cantidad de dinero, que era ya de cobre, ahí fue donde esta gente que manejaban estos decretos amplios pasaban la plata, porque las manejaban en planillas Excel, pasaban la plata de un lado para otro, de acá para allá, porque no había una rigurosidad en la asignación. No sé si me explico. Y de ahí, de esas platas que estaban en esas compensaciones, que era una especie de préstamo, de ahí se aparecieron estas facturas. Entonces, cuando se habla acá de que la responsabilidad de la unidad, que tuvo que ver, cuántas firmas son, etcétera, etcétera, es irrelevante. Es irrelevante porque aunque usted tenga un control en la unidad, esa factura nunca estuvo ahí, en la generadora, y nunca fue parte de una demanda, y ahí está la explicación. Nunca fue parte de una demanda. No fue parte de una demanda, y esa es la aclaración que quiero hacer acá. O sea, no hay una demanda de la unidad, no es una demanda operativa, nunca fue. Y por lo tanto, como no fue una demanda de la unidad, era imposible que el sistema reconociera, ¿cierto?, esa demanda hasta porque nunca existió. Entonces, esa demanda fue ficticia mediante la imputación de un gasto ya en decretos que eran para proyectos del ejército con servicios de mantenimiento. Y ahí surge la primera gran cuestión aquí. ¿Cómo se pueden pagar facturas de servicios de mantenimiento en un gasto que ha asociado a gasto estratégico? No sé si me explico. ¿Ya? A potencial bélico. Es que material bélico, hay material bélico y mantención de potencial bélico. No, por eso aquí hay una confusión. Se le dice mantenimiento de potencial bélico a los fondos de la ley del cobre, y no es así. La ley del cobre tiene dos grandes ramas: una demanda estratégica y el mantenimiento de potencial bélico. Entonces la compensación, ¿cierto?, que se hizo, el préstamo, ¿cierto?, y que se debía cobrar, esas platas eran de demanda estratégica, no eran de mantenimiento de potencial bélico, o sino la división de mantenimiento que yo mandaba, la división de logística, el comando de ingenieros, todos los que teníamos que ver con el MPB, porque el MPB, es otra aclaración que quiero decir, no solamente la división de mantenimiento, hay del orden de 6 unidades que hacen gasto con mantenimiento de potencial bélico, no solamente la división de mantenimiento. Entonces, fue ahí donde esas personas que manejaron esos amplios decretos, ¿ya?, pasaban para un lado para otro en las planillas, ¿cómo se llama?, estos fondos que se debieron haber, ¿cómo se llama?, cobrado, que era un especie de préstamo, ¿ya? Entonces, ¿cómo el sistema lo hizo estas personas? Generando facturas falsas, haciendo, entre comillas, el trámite de los documentos de una factura normal, pero en esa unidad, y todo falso. Entonces, la pregunta que usted hizo respecto a las firmas, yo le voy a explicar más o menos cómo es el proceso. El proceso parte con una solicitud, ¿cierto?, que tiene que decir: yo necesito tal cosa. Ahí hay firma. Que alguien que dijo: yo necesito reparar un vehículo. ¿Ya? Posteriormente viene que eso en la unidad, una tabla donde hay 3 proveedores, ¿ya? Y se supone que la unidad elige uno de los 3 proveedores con algún criterio, que no siempre es el más barato,
dependiendo de lo que está haciendo. Por lo tanto, ahí hay 2 firmas más, de 2 personas que ¿cómo se llama?, que hacen esa tabla y hacen esa priorización y dicen, vamos, entre comillas, a adjudicarle a un proveedor. De ahí viene la orden de compra, que también tiene 3 firmas. Y después viene la factura, que en ese tiempo tenía 3 firmas y ahora tiene, que me corrige el coronel Poblete, 4. ¿Ahora? ¿4 tiene ahora? ¿La factura? 4 o 3. Bueno, pero es que hubo un momento que se iba a poner una 4ª firma. Entonces, todos esos documentos que debiesen estar, estaban, pero eran falsos. Y allí sí, me tocó revisar 1.200 facturas. Ahí sí hay, ¿cómo se llama? Por ejemplo, matrículas que decía camión y la matrícula correspondía a una moto, una motocicleta, por ejemplo. Entonces, se generó esto en esa instancia. Entonces, si hay una adquisición, ¿cierto?, que se realiza de un servicio sobre un decreto que no es para servicio, porque no es de MPB, es de la demanda estratégica, ahí surge la primera interrogante de por qué, cómo. Y eso es lo que yo digo en el mail que yo escribí cuando estaba a punto de irme a retiro. Entonces, en algún momento, igual para cualquier empresa, uno hace un balance, y ese balance debió haber, ¿cómo se llama?, debió haber detectado que hay una activación que no está activada y hay platas que que se gastaron y no existieron. Entonces, ¿cómo se llama? El problema fundamental acá, y aquí he visto que se va a crear ¿cómo se llama? Un departamento de Contraloría de proyectos, dice ahí. Y habla de MPB en la exposición. Y ahí hay un error. Porque si es proyecto es estratégico y el proyecto no es MPB. Entonces, aquí hay 2 cosas que se deben separar bien. Uno son los proyectos y otro es la demanda operativa. ¿Ya? Para que esto no vuelva a ocurrir nunca más, según mi criterio, pues yo aparte de ser oficial de ejército, soy ingeniero politécnico militar y doctor en administración de negocios. Es muy simple, es tener un software que ¿cómo se llama?, que maneje ¿cómo se llama?, las compensaciones, a qué tasa se cambiaron la compensación, qué autorización tiene, quién lo hizo, quién se metió al computador, si cambian de una glosa a otra glosa, cuándo lo hizo, a qué hora lo hizo, y haga una especie de balance automático, ¿ya?, tanto del gasto de la demanda operativa como también de estas compensaciones de la demanda estratégica, y que cuadre. Para este caso, para el caso que está en cuestión ahora, que son facturas falsas que aparecieron en el CAF. Ahora, la pregunta que yo hago acá también es que esas facturas aparecieron en el Comando Apoyo de la Fuerza sin tener oficio conductor de ninguna parte. Entonces, yo le pediría 2 cosas. Uno, que nos dejara el oficio, porque es un oficio, o sea, más bien el mail que mandó, sí, está bien. porque ahí está bien explicado lo que usted plantea. Hay 2 preguntas, muy breves, y lo que queremos hacer es redondearlo, y vamos a tener que, si les parece a los señores diputados, hay varias dudas. Yo creo que hay que invitar nuevamente al coronel Poblete, quien no ha alcanzado a explicar, que uno es tema de control, y al general que tiene todos los antecedentes para que nos pueda entregar información. ¿Les parece? Tomamos de acuerdo las 2 preguntas y, diputado, usted hace una pregunta. Presidente, lo que pasa es que yo creo que estamos encima de la hora, creo inconveniente formularlas ahora para que pudiera tener el espacio suficiente y poder contestar, así que se la lleva sugiero que las hagamos después. ¿Se la lleva? ¿No quiere hacerlo usted? Sí, yo quiero
Sí, yo quiero formularle la pregunta, aunque no pueda dar la respuesta en esta sesión. Por su intermedio, presidente, general, usted ha hecho afirmaciones categóricas a través de los medios. O sea, no a través de los medios, sino que a través de un mail que trascendió a los medios. Desde su punto de vista, ¿qué fue lo que falló en los mecanismos de control del ejército que permitieron que miembros del ejército, inescrupulosos, delincuentes, como los denominó el comandante en jefe, operaran de esta forma y se produjera este resultado? Ya, lo primero que quiero decir también, no quiero perder la oportunidad de hacerlo, en los medios también salió, en varios medios, o sea, en un medio en particular, y como noticia, general es dado de baja de la institución vinculado al fraude de esta factura. ¿Ya? ¿Y por qué ponen eso? Porque lo que está imputado ahí es servicios de mantenimiento, lo que imputaron. Entonces dicen servicio de mantenimiento, división de mantenimiento. Y de las 1.200 facturas que yo revisé, 1.199 facturas fueron canceladas con decretos de demanda estratégica. Y ¿ah? No, incorrectamente. Y una factura fue 1.199. Y una factura fue pagada con un decreto 18, que era un decreto amplio de estos de mantenimiento de MPB, con un saldo que tenía el CAF, seguramente les quedó ahí. Pero estas facturas no aparecieron con oficio conductor de ninguna unidad. Entonces, si yo recibo una factura que no tiene oficio conductor, ¿de dónde viene? O sea, ¿por qué apareció? Era la primera cosa que tenía que saltar. ¿Se fija? Entonces, por la pregunta que usted hace, señor diputado, lo que falló aquí es que no existe, insisto, un sistema de control en ese organismo, en el CAF y su relación con la DIFE y con DIPRIE, con la Dirección de Finanzas y con la Dirección de Proyectos. Ese triángulo es el que falló. Son las 10:30, para quedar de acuerdo. Nosotros, precisamente, en general, para explicar un poco lo suyo, nosotros pedimos un oficio. Los primeros oficios que hicimos es al ministro de Defensa para ver con cargo a qué proyectos se había hecho contra qué decretos se habían hecho estos cargos. Usted nos aclara ya de inmediato. Contra el decreto del proyecto Centauro y el proyecto Daga. Perfecto. Principalmente. Perfecto, muchas gracias. Lo lamento, pero habiéndose cumplido el objeto de la sesión, hasta se levanta.